Desde el bar, edición, ya están las semifinales de la Copa Oro y no son las esperadas. No es lo que todo el mundo decía. Todo el mundo decía, qué fácil es calificar en Copa Oro, qué ridículo es llegar a semifinales, cualquiera llega. Y no, Canadá no llegó, no, Panamá no llegó, Estados Unidos estuvo a nada de no llegar, maldita sea. Y el único que llegó caminando fue México, y aún así es al que matan más, pero bueno, ya hablaremos de todo esto. Creo que también habría que hablar, digo, yo lo hablé en el otro podcast ayer, pero creo que hay que hablarlo también, del debate brutal que se ha armado entre Oribe Peralta, el ruso Samogilny y toda la afición sobre si los jugadores merecen ganar más dinero o no, y tienen razón en quejarse del Mundial de Clubes o no, o si son unos entitled brats, como dirían en Estados Unidos. Creo que es un tema que está interesante porque a ver si vamos a hablar de Copa Oro, pero tampoco es que el partido entre Panamá y Honduras nos dé como para mencionar mucho y la gente se nos va a dormir. Así que bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? Barra del bar, barra VIP en patreon.com, diagonal desde el bar POD. Regístrense si quieren por ahí, aunque ya saben que hoy es episodio libre en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y muchísimas plataformas más. Por favor, como les digo, suscríbanse ahí, ya sea en Patreon, de pago, $6 o bien en las gratuitas, y déjenos comentarios, saludos, reviews 5 estrellas, todo lo que quieran para seguir interactuando y para que el algoritmo nos siga ayudando, como hicieron, por ejemplo, a ver, este es desde Patreon, Rafael Díaz Barriga, que nos daba un dato a favor de toda la banda de Monterrey. En la media inglesa dieron seguimiento desde 1871, año en que nació la FA Cup, al verdadero campeón de Inglaterra, esto lo puse entre comillas, un título imaginario que se defiende como en el boxeo, donde el que gana es el campeón y lo defiende en su siguiente partido oficial. Total, que ese título recorrió toda Europa y hoy lo tiene el Borussia Dortmund, así que los Rayados podrían ganarlo este martes en el Mundial de Clubes. Pues primero tienen que ganar el partido, ¿no? Ya vimos lo que están haciendo los europeos en el Mundial de Clubes, ahora que ya agarraron el control del PlayStation y se pusieron así. Creo que ya está cambiando la situación. Vamos a ver, ¿no? El Dortmund sí es el más débil de los que quedan, esa es la realidad de los europeos que quedan. El Benfica era, pero pues el Chelsea ya se lo megaputeó en el tiempo extra del partido que juegan entre ellos, así que, pues sí, no, o sea, no es imposible para Monterrey, pero difícil va a ser, eso está claro. Sí, qué bueno que mencionas la putiza que le puso el Chelsea al Benfica en el tiempo extra, porque me puse a escuchar ayer Corazón Verde con Ramón Raya y descubrí que tienes ya una segunda profesión, que también eres meteorólogo. ¿Por qué? ¿Que dije algo del clima? Por lo de que tú de que, ay, ¿para qué? Para los partidos, si no hay rayos, no hay lluvia, no hay agua. Me parece ridículo. Y como bien te explicó Ramón, y luego también yo fui a confirmarlo en Google antes de venir a grabar, pues sí, lo que crees, sí hay tormentas eléctricas sin lluvia. Entonces, pero sí, es muy poco común. O sea, creo que se están pasando, creo que están exagerando en las precauciones. O sea, creo que si hay un nivel de peligro de 1 a 10, están parando los partidos en nivel 1. Pues, güey, es que el nivel 1, o sea, así que si es 1% de posibilidades, que supongo que será así, 1 a 5% de posibilidades, pero ocurre, la que se arma porque le cae un rayo a Cole Palmer no se nos acaba nunca. O sea, yo entiendo que sí. ¿Y por qué a Cole Palmer le caería un rayo y no sé, a... porque Cole Palmer es un jugador eléctrico. Digo, o sea, no, a ver, yo lo que le decía a Ramón, ya estamos haciendo Incep Podcast, sí. es en ningún otro lado, en ninguna otra parte del mundo se paran partidos por eso. Y no es que estén cayendo rayos constantemente sobre los terrenos de juego. De hecho, creo que no ha pasado jamás en un partido profesional. El de Brasil, ese que mencionaron de hace como 15 años o qué. Sí, pero no fue un partido profesional. Era un partido entre amigos en un descampado donde estaba lloviendo. O sea, pero sí hubo también uno, o sea, hubo alguna vez, me acuerdo de eso, algún partido, sí, liga menor, pero que le cae un rayo, creo que a lo mejor fue en África. O sea, el punto es que, de entrada, bueno, la meteorología estadounidense, pues, tiene sus peculiaridades, y sí, no es eso, o sea, si el factor riesgo existe, aunque sea leve, pues sí, yo entiendo que es de hueva que nos paren los partidos y tener que esperar media hora o lo que sea. No, pasa mucho en la NFL, o sea, ahí sí lo vemos una vez cada 2, 3 semanas durante la temporada regular. No es una vez cada 2, 3 semanas, sí, seamos serios. Sí, claro que no. Es una vez cada temporada. No, sí. Es que lo que suele pasar durante estas franjas de partidos que hay entre 4 y 6 a la vez,
y pues, si paran uno nos vale gorro. Pero ya haremos la cuenta de cuántas veces lo hacen en la temporada que viene, pero yo creo que si es un riesgo que existe, aunque sea leve, entiendo que por protocolos estadounidenses decidan parar y que no pase que, pues sí, nunca ha ocurrido nada y chin, en pleno mundial ocurre. Digo, sí, da hueva que lo paren, es cierto, puede parecer exagerado, pero si el peligro existe, aunque sea leve, considerando las consecuencias de lo que puede ocurrir, yo veo razonable que se paren los partidos. ChatGPT dice lo siguiente: en la NFL los partidos no suelen suspenderse debido a tormentas eléctricas, aunque las condiciones meteorológicas extremas como rayos pueden causar retrasos. La liga tiene protocolos establecidos para garantizar la seguridad de jugadores, aficionados y personal. En casos excepcionales, como el partido inaugural de la temporada 2024 entre los Kansas City Chiefs y los Baltimore Ravens, se produjeron retrasos debido a tormentas eléctricas. El inicio del partido se retrasó 20 minutos. En fin, en resumen, aunque las tormentas eléctricas pueden causar retrasos en los partidos de la NFL, las suspensiones son extremadamente raras, mientras que aquí no son extremadamente raras, pasan cada 3 partidos. Sí, pero tu amigo Chat está pensando en suspensión como que el partido no se juegue. Demoras, como la que mencionó de ese juego inaugural, sí ocurren, te digo, son en toda temporada 4 o 5, pero sí ocurren. Acabas de decir, cambiaste de una vez, tu nivel de meteorología es mucho peor. Cambiaste de una vez por semana a 4 o 5 en la temporada. Como cada 2 o 3 semanas. A eso me refiero. O sea, si cada 2 o 3 semanas pasa una, pues puede ocurrir que sean 5 o 6, porque además no es toda la temporada regular, la temporada que hay, digamos, tormentas, sino es una franja, sobre todo me parece que en el otoño, cuando vemos esos avisos, ha pasado en Tampa, ha pasado en Cincinnati, alguna vez en Miami, no es todas las semanas en todos los partidos, pero sí lo vemos todas las temporadas de aquí, por aquí por allá. Está lejísimos de ser todas las semanas en todos los partidos. Está lejos de ser todas las temporadas. O sea, yo recuerdo como 2, güey. En total. También porque tú le vas a los Jets, yo le voy a los Patriots y somos de clima en el que no hay tormentas eléctricas. Pero aún así, yo veo, o sea, salvo cuando me toca narrar a esa hora, que igual lo veo porque lo tengo ahí, veo Red Zone cada semana a esa hora y me doy cuenta de lo que pasa pues miren, en todos los partidos. Ahí tenemos ya un juego para la barra del bar. Durante la temporada de la NFL, cada vez que haya una demora por tormenta eléctrica, chupito. O shot, todos van a ser abstemios. Vamos a tener la barra del bar más sana de la historia. Pero bueno, ¿quieres hablar de la Copa Oro o arrancamos con el Oribe versus Russo y todo el desmadre? Diría que hablemos de ese debate, del debate Russo contra Oribe. Russo Kerim contra Oribe, porque ya viste que Kerim tuvo un tweet mega viral que el Russo amplificó y todo. Lo voy a buscar, pero si no lo vi. A ver, todo parte, hay que dar contexto, de la queja de Rafinha. Curioso que fuera Rafinha el que la hiciera. Que ni está jugando. Que no está jugando, pero bueno, ¿cómo esto? Aquí ya encontré el... sí, vi el tweet de Karim. Este tweet de, esta queja de Rafinha de que, a ver, se van incrementando partidos, hay más cargas, nos quitan vacaciones y nos preguntan. Supongo que para Rafinha no es tanto, en este caso, el caso específico del Mundial de Clubes, no sabemos el contexto en el que le preguntaron, sino que, pues, en el caso del Barça, los mandan a jugar giras asiáticas o gira por Indonesia, por Estados Unidos, y también tienen que reportar, supongo, un poco antes de lo ideal para ellos. A esto contesta el Russo, también, escucho ahí que Max también se queja de que lo van a hacer jugar demasiado, como sea profesional, y dice el Russo, no, a ver, los jugadores profesionales, él creció en una favela y ahora que ya come bien, se olvida de su origen y se queja por jugar 3 partidos en verano. A lo que responde Oribe, el que uno haya sufrido de niño no significa que no pueda quejarse ahora. Y ya de ahí surge toda la bola de nieve en la cual se le va encima medio Twitter a Oribe. Sí, porque Oribe comete un error estratégico, que es publicar un tweet que dice, espera, no es sino es... El de cada quien elige en qué trabajar. Exacto. Sí. Dice algo como que cada quien elige su profesión. Sí. Y entonces la gente se enoja porque dice, pues no es que cada quien elija su profesión. O sea, yo no elegí ser futbolista. Más bien, si hubiera podido, hubiera elegido ser futbolista. Lo que pasa es que no me daba el talento. Yo entiendo de dónde viene el tuit de Oribe. Claro. El problema es que equivoca las palabras, ¿no? Sí. O sea... Sí, creo que, a ver, Oribe
evidentemente, pues él le dio el talento para ser futbolista, no le tocó ir a clases de debate en la preparatoria o si acaso estudió en la universidad, que no lo sé. Y sí, una vez que se metió al barro y empezó a responderle también a otros tuiteros, pues era cuestión de tiempo, y fue de muy, muy poco tiempo, para que respondiera algo que pudiera ser interpretado fácilmente, pues como que vive fuera de la realidad, como que no sabe de lo que está hablando, como que, ay, sí, pues ya está subido en una nube. Y creo que el centro del asunto de lo que Uribe defendía es, a ver, el hecho de que los jugadores de fútbol, en general en el mundo, ¿no? Y puede ser en México o en Europa, etcétera, sean privilegiados económicamente, no implica que no tengan derecho a quejarse cuando sus condiciones laborales se ven afectadas. Más allá de que, claro, para la persona común y corriente, el ciudadano de pie, pues nos parece que, ay, pues tus condiciones son muy buenas, ¿por qué te quejas? Lo que pasa es que, digo, y con todo el cariño que le tenemos aquí a Uribe, yo creo que no tiene razón. O sea, creo que, a ver, lo hace desde un buen punto, o sea, desde un buen lugar, no como la gente se lo tomó y has caído de mi gracia, Uribe Peralta, ¿cómo te atreves a burlarte de el resto de las profesiones? Claramente no hizo eso, Uribe, lo que pasa es que la gente se emputa por puras mamadas. Sí. La gente va a redes sociales a indignarse, ¿no? Eh, pero lo que sí es verdad es que, a final de cuentas, y lo que dice Kerry tiene razón, si te pagan esas fortunas, pues se implica que tienes que trabajar más. Se Sí. implica que tienes que trabajar en condiciones más incómodas, ¿no? Y que digo, te puedes quejar lo que quieras, pero al final de cuentas, o sea, uno se puede quejar de lo que sea. Es más, en Twitter la gente se queja de lo que sea, literalmente de lo que sea. Que las quejas sean válidas, pues tampoco me parece que todas lo sean. Y yo creo que hay muchas que no lo son. En esto, es verdad lo que dice Oribe, que o sea, con o sin Mundial de Clubes, los salarios serían los mismos, pero para poder pagar esos salarios bestiales que tienen los jugadores, pues los clubes están atascando cada vez más el calendario. Y los salarios son los que piden los jugadores y los representantes. Sí que no, ya no me acuerdo cómo se llaman, los de Altamira, no ganan esa lana. Ok, sí, no la ganan, pero tampoco juegan el Mundial de Clubes. O sea, si estamos hablando del Mundial de Clubes, entonces estamos hablando de la élite que se están llevando, que en general están muy bien pagados para los estándares de una persona normal, que entre comillas, trabajan menos que una persona normal, obviamente porque les dio el talento, o sea, porque nosotros hubiéramos querido ser eso, pero no pudimos porque no nos dio el talento, ¿no? O yo porque me chingué la rodilla, Luis porque se chingó un tobillo, pero talento sí teníamos. Pero digamos que el hecho de que estés en una situación privilegiada, pues sí creo que lo tienes que reflexionar antes de quejarte por trabajar en condiciones complicadas que para la mayor parte de la gente ni son tan complicadas. Sí, que vaya, igual para la mayor parte de la gente, la mandas a jugar un partido de fútbol a intensidad profesional a las 12 del día y se mueren a los 3 minutos, ¿no? Pero no es su trabajo. Claro. Aquí yo insisto en que creo que la parte en la que coincido con Oribe es esa en la que uno dice, ok, el hecho de que tus condiciones actuales sean mucho mejores que las de la mayoría, no te quita a ti ese derecho a reclamar cuando te las quieran cambiar en apariencia sin ninguna contraprestación a cambio, ¿no? Es un poco, por ejemplo, ahora que hablábamos de la NFL, los jugadores de la NFL ganan igual millones de dólares, las estrellas ganan 50 al año, los de salario mínimo ganan casi 1 millón al año, por ejemplo, y ahora juegan cada temporada 17 partidos, que fue un drama subir de 16 a 17 y ahora va a ser un drama en los próximos años que quieren subirlo a 18. Para el fan común y corriente es, hey, pero ganan millones, ¿por qué se quejan de jugar un partido más? ¿Eh? Ellos piensan, su idea es, bueno, sí, pero es que un partido más significa un mayor riesgo de lesiones, también y vaya, hablamos de lesiones que te pueden causar al final secuelas importantes, ¿no? De nuevo, el derecho a reclamar lo tienen, que al final van a perder y se van a acabar chingando y van a jugar 18 partidos y también van a ganar proporcionalmente una parte más en salario, es cierto, pero creo que en el caso de ellos, como es una liga cerrada y hay sindicatos de jugadores, es mucho más fácil pelear por sus condiciones. En el caso de los jugadores de fútbol, pues hacer un mercado abierto en todo el mundo,
parte de este desmadre de que ganen un chingo es porque aparecieron actores como Qatar, como Arabia, como los Emiratos a inflar salarios. Eso a su vez obligó al Real Madrid, al Barcelona, al Bayern, a algunos de la Premier que también están inflados por Estados Unidos a subir salarios, y eso lo han aprovechado jugadores y agentes. O sea, no hay un solo culpable en todo este asunto de que ganan mucho, tienen que jugar más. Son circunstancias que han hecho que sí, ganan más, los clubes dicen, pues intentamos jugar más, y se vuelve un poco el huevo a la gallina. Sí, pero a ver, yo veo dos diferencias marcadas entre tu ejemplo del NFL primero y después lo último que dijiste. Lo de la NFL, claro, lo que pasa es que son deportes distintos y yo Sí. creo que ahí sí hay, o sea, el NFL realmente te puedes lesionar de enorme gravedad en cada partido. En el fútbol pasa, pero es muy poco común, ¿no? O sea, las lesiones suelen ser, pues, lesiones musculares, lesiones pues, golpes, etcétera, que sanan en 1 o 2 semanas, ¿no? En general, obviamente Claro. sabemos que hay lesiones más serias, ¿no? En la NFL, cada partido, ahí sí cada partido, alguien se pierde la temporada. O sea, y cada semana son 3 o 4 jugadores y los aficionados están todo el tiempo temiendo que su jugador favorito se vaya a perder la temporada porque es una ocurrencia bastante habitual, ¿no? En la NFL. Entonces sí creo que, digamos, el reclamo de los jugadores NFL tiene un poco más de sustancia porque en el caso del fútbol, pues sí es una chinga más, pero es lo que nosotros decimos, ¿no? O sea, los jugadores del Dortmund se quejaban por jugar a 31 grados. Y decíamos, 31 grados. Neta. O sea, yo sé que no es lo normal en Alemania, pero güey. O sea. Es que es un poco eso, ¿no? Cada quien lo ve desde su barrera y desde sus circunstancias. Siguiendo con el ejemplo NFL o NBA, las temporadas gringas son temporadas de mucho más descanso que las temporadas de fútbol. Y los jugadores se quejan cuando les cambian condiciones, han conseguido a su vez también que les den a cambio, por ejemplo, el caso de NFL, pues que subió una semana de juego, sí, pero ahora sus pretemporadas son mucho más cortas y mucho menos intensas, y mejor, en general, todo el régimen de marzo a julio, hacen mucho menos hoy de lo que hacían hace 20, 30 años, ¿no? Si más que de marzo a julio, yo diría que julio, o sea, julio y agosto. No, me refiero a lo anterior, o sea, lo previo, lo que son los OTAs, o sea, las sesiones, los minicamps, etcétera. Antes les tocaba hacer más semanas en off-season y también el training camp era mucho más intenso. Eso. Entonces le bajaron por ambos lados y fue parte de lo que ellos cedieron para su vez, bueno, más bien, de lo que ellos recibieron a cambio de jugar un partido más o de cobrar un 1% menos de lo que del reparto de dinero, ¿no? En el caso de los futbolistas, sí, sabemos que ganan un chingo, pero como colectivo, ellos no tienen absolutamente nada que ganar para conceder, ok, juguemos un mundial de clubes, juguémoslo cada 2 años. Sí tienen que ganar. Sí tienen que ganar, lo que pasa es que no es tan tangible, güey. Claro. O sea, tienen que ganar el hecho de que les van a seguir pagando más, van a seguir subiendo los precios, van a tratar de conseguir mejores salarios, porque los salarios han ido aumentando. O sea, los montos de los traspasos no han aumentado mayormente en los últimos 10 años. O sea, si uno ve la lista de los traspasos más caros, más o menos se mantiene igual. Sí, Neymar, Mbappé y alguno más. Los salarios, eso sí, ha aumentado un chingo. Aunque, ojo, por ejemplo, en España ha sido al revés. El Barça y el Madrid tuvieron que ajustarse el cinturón y su escala salarial hoy es menor que hace 10 años. Por pendejos. Sí. O sea, en resumen, por pendejos. Sobre todo el Barça, ¿no? El Madrid no. El Barça porque pagó tal cantidad de dinero en salarios, precisamente en salarios, que se arruinó. O sea, en el caso del Real Madrid hay más aristas y yo creo que Mbappé lo que gana salarialmente debe... O sea, no son los galácticos, pero... Con él fue los bonus por firmar. O sea, digamos que sí, ahí se llevaron, ¿no? Bueno, igual, los clubes de la Liga Española, la mayoría se cayó y por eso están perdiendo jugadores, no solo con la Premier o con otras ligas europeas, sino hasta con la mexicana, ¿no? Pero digo, es eso, creo que ya para ir cerrando ese tema, es eso, ¿no? La pelea es que el futbolista en general no tiene una ganancia tangible de, ok, me vas a pedir jugar caso mexicano, ¿no? Ahora te vas a jugar la Leagues Cup y le vamos a jugar todos los equipos y vas a tener igual el mismo calendario de apertura con el mismo número de partidos y hasta una fase de play-in. Vaya, solo falta que Diego diga, bueno, y subiremos a 20 equipos y meteremos 2 jornadas extra de algún modo y regresará la Copa MX. Los jugadores no tienen forma de decir, oye, pero, ok, ¿y qué recibo yo a cambio de tener que jugar más, de tener que reportarme, no el
10 de junio, sino, o antes, no el 1 de junio, sino el 15 de mayo, cosas así. Porque eso, porque como es un mercado tan abierto que no hay un colectivo que pueda negociar eso, se entienden quejas como las de Rafinha. Por supuesto, ves ahí a Oribe, que iba quizá con la mejor intención, pero cometió la falla de responder a tuiteros así muy en caliente, y pues sí, se fue ese debate al carajo muy rápido. Sí, y además, o sea, es que yo difiero un poco en eso de que no reciben nada a cambio. Sí, o sea, hay un sindicato de jugadores que es FIFPro, que no tiene tantísimo peso, esa es la verdad, pero también los jugadores muchas veces no quieren ni asociarse, o sea, nunca quisieron hacer el sindicato en México, no lo sé, o sea, yo la verdad sí me parece que es un poco Yo, por ejemplo, privileged el hecho de quejarse, de que ganas un salariazo y te quejas porque tienes que jugar más partidos, cuando además hay estudios, digo, este es en la Premier, sí, pero hay estudios que dicen que los jugadores no juegan más. Lo que pasa es que las plantillas son más largas. sí, que igual, ahí el detalle creo que es no tanto el que juegues más partidos, porque sí, son 3 partidos en la fase de grupos, máximo que son 7 si ganas el Mundial de Clubes. Como dices, las plantillas son más largas, se pueden repartir mejor las cargas, algunos clubes no lo logran hacer bien, acaban jugando siempre los mismos, pero sí tienes que reportarte mucho antes en la pretemporada, o bien en el caso, no sé, el Paris Saint-Germain, en lugar de ganar la Champions League, ir a su desfile y luego tener un mes de vacaciones, fue ganar la Champions League, ir a su desfile, tener 5 días en Saint-Tropez y regresar a entrenar y pasarse un mes en Estados Unidos. Entonces, Pero, ahí sí pierdes. Y Luis Enrique lo ha sabido manejar bien, porque hemos visto el rebote que para él le ha dado al grupo la mayor libertad posible para que lo tomen casi como vacaciones, pero a fin de cuentas no son vacaciones. bueno, y ahí están los 5 días en Saint-Tropez de lo que estabas hablando, o los 10 días en Saint-Tropez de lo que estabas hablando, cuando le estás diciendo eso al güey que trabaja en la pizca de California, que trabaja a 40 grados todos los días sin vacaciones, o a los mexicanos, que digo, es una explotación obviamente, pero que tu primer año trabajando te dan 6 días de vacaciones al año y después te lo van subiendo dos días cada año hasta llegar a un máximo creo que de 12 o de 14, lo que es un nivel de explotación brutal, pero o sea, le estás tú, jugador de fútbol rico, privilegiado, que entrena 3 horas al día, que sí tienes que seguir unos regímenes de alimentación y todo eso, pero que vives en un country, vas a fiestas con modelos internacionales y todo eso, vas y le dices, no puedo jugar a 31 grados, o sea, sí me parece que hay un nivel importante de falta de sensibilidad, ¿no? Sí. Y también de resentimiento social. Hay que decir que obvio. ayer el ruso la aplicó muy bien de que apeló al resentimiento de la banda para ganarle la pelea a Twitter a Oribe fácil. Y por eso todos están con él. Nadie está con Oribe. O sea, y incluso nosotros que estamos que ponemos matices, o sea, nadie estuvo con Oribe 100% en lo que dijo, también porque lo dijo muy mal, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a seguir con esto eternamente y nunca vamos a hablar de Copa Oro, así que mejor, en parte mejor porque cortemos esto. es un mejor No hay tema mucho que la Copa Oro, pero bueno, hablemos ahora sí de la selección. Vamos a poner el resumen del partido para poder platicarlo, son 5 minutos. Si en YouTube la gente no lo puede ver es porque me lo marcó como cuestión de derechos y tuve que poner una foto encima. En ese caso lo pueden ver en la versión de Spotify o de Patreon. Ahí sí va a aparecer el video sin ningún problema. Así que pues platiquemos rápido de este partido México contra Arabia Saudí, en el cual, hablemos, si te parece, hablemos de lo que esté pasando en el resumen y ya luego profundizamos jugador a jugador, etcétera. ¿Pero qué pasa con estos troncos, con estos muertos? ¿Cómo puede ser? Nahuaf, ¿qué es ese jugador, Luis? Sí, no. Están jugando contra la selección de la miscelánea de abarrotes. Sí, no, una selección árabe mermada porque está el Al Hilal en el Mundial de Clubes. Igual, pues ellos iban simplemente, ¿no?, a aprovechar la oportunidad, a hacer convenios. Ya escuchamos que ahora Mikel Arriola, muy contento, firmó un convenio con la liga, bueno, con la Federación Árabe, que básicamente es el típico convenio como los que firman con la Bundesliga y la Liga Española, sería de que, oh sí, intercambio de información, bla. Es una excusa para poder viajar a Arabia después él y pasar 3 días chingón, y al final ninguna de las dos ligas gana mucho, ¿no? No va a salir nada. Además, ¿qué convenio vas a tener? ¿Vas a traerte a un jugador del Al Hilal que le pagan una fortuna, al Monterrey que le pagan otra fortuna y no va a jugar nunca? O sea, es absurdo. Sí. Pero bueno, estamos viendo aquí el partido.
donde la verdad los primeros 20 minutos México los jugó razonablemente bien. Después Arabia mejora, tampoco genera nada. O sea, esta es creo que la más clara de Arabia en todo el partido, no propiciada por Malagón. O sea, las otras fueron propiciadas por Malagón. Pero la verdad es que en el primer tiempo no pasa gran cosa en general, ¿no? O sea, la nota es que jugó Gil Mora de inicio y que empezó con un medio campo muy joven, con Lira, Mora y Marcel, pero muchísimo a nivel hechos, pues no hubo realmente. Sí, de hecho, creo que comentaron ustedes ayer, ¿no? Que ese lapso después del gol, después del tiro que vimos de Arabia, como al 20, entre el 20 y 45, Arabia tuvo más la pelota sin generar en realidad nada de peligro, pero sí, le complicó a México, que de todos modos, como podemos ver aquí en el resumen, tuvo alguna que otra llegada, simplemente le costaba mucho a la selección, ahí un pequeño susto que no pasó a mayores por Malagón. Pero bueno, que hayan puesto eso en el Sí. resumen, ya te dice ve esta, güey. O sea, el bodrio, para los que no están escuchando, son puros así, un pase filtrado que se va por la línea, un tiro a cualquier lado, este tiro que es quizá el mejor de Alexis, que pasa realmente a 3 metros de la portería, pero... Como a 1. Sí, exageré, pero... es una pena que no entrara porque era pase de Gilberto Mora. Sí, pero pasa lejos de la portería, pero es porque es potente. Después Malagón que sale a cazar mariposas al bosque otra vez y por poco se lleva colgado a un defensa. Y pues ese fue el primer tiempo. Sí, y que además esa fue justo al final del primer tiempo y ahí sí era peligro de que si la jugada acababa en gol, pero bueno, entramos al segundo y de inmediato Alexis Vega pone 1-0. Marcaron fuera de juego, pero apareció el VAR. Menos mal que en este sí hay VAR, porque sí era muy claro que no había fuera de juego de Alexis Vega, que con eso además rompe una sequía, creo que de casi 20 partidos sin marcar en la selección. Sí, pues bueno, que coincide con su pésimo momento personal, ¿no? Ahora ya mejoró. Hay que decir también que es una buena jugada entre Gil Mora, un gran pase de Raúl y Alexis, pero Alexis define con las patas. Pasa que después le cae el rebote y vuelve a definir con las patas, pero sí entra. Bueno, no, aquí estamos viendo la repetición. O sea, el segundo remate creo que sí fue de que, ok, ahí veo un huequito, venga, pum. O sea, donde pueda. Yo creo fácil. que más bien tira donde pueda. Sí. Y bueno, entra por debajo de las piernas del portero. Y ahí sí México se tranquiliza un poco más sin jugar maravillosamente bien, pero era obvio que iba a ganar, ¿no? O sea, salvo que Malagón saliera de nuevo a coger setas al bosque, pero la verdad es que México es muy superior contra un equipo que de por sí tiene una mala generación, o sea, esa es la realidad, o sea, esta selección árabe no es como la de 2022, que ya de por sí no era buena, o sea, esta apenas logró terminar tercera en su grupo, ahí está el autogol de Santi Jiménez, que así lo pusieron en el estadio, gol de Santi. Pobre Santi, mete gol, lo anulan. Sí, no mete gol, se lo dan, pero no es suyo. Y sí, fue muy claro que fue autogol de Madu, el saudí árabe. Y sí, vaya, una selección árabe como tú dices, que va a entrar al Mundial quizá, porque los cupos son muchísimos, y si no, lo van a invitar, van a echar a alguien en el último segundo. No, adiós, Uzbekistán. Sí, no, están ahora en la repesca asiática, en teoría les debe dar el nivel para colarse, pero si no, de algún modo van a entrar. O sea, con la cantidad de dinero que están metiendo, por ejemplo, para el Mundial de Clubes, básicamente lo están pagando ellos a través de DAZN. Entonces, sí, ¿cómo se dice? Pues esta Copa Oro pues fue una especie de fogueo para su equipo B y les dio para llegar hasta cuartos, que era pues un poco lo que esperaban. Mira, nos dice aquí que puede pasar el resumen en Estados Unidos, pero eso mejor lo dejamos para el final, ¿no? Sí, mejor después. Además, para hacer corajes, mejor no. Mejor no. Vamos a poner la canchita, vamos a poner aquí la canchita, cortesía de nuestros amigos de SofaScore, que les recordamos, en la descripción del episodio está el link para descargar la aplicación, así que échenos la mano y descarguen la aplicación de SofaScore, que está muy buena, y pueden ver también aquí las lindas canchitas, como en este caso el partido México contra Arabia Saudí. Así que ahí está, SofaScore, en el link que está en la descripción del episodio. Sí, ahí lo pueden ver. Y bueno, pues México que apareció con este 4-3-3, que en realidad es, sí, o sea, es ese 4-3-3, solo que pone a Edson de central en lugar de ponerlo a contención, sale Lira como contención único, acompañan Gil y Marcel. Estaría bien que pusieras, Luis, los mapas de calor de Gil y Marcel, a ver si realmente jugaron por izquierda y por derecha, como pone eso. ¿Por qué vas a abrir al portero árabe? No tengo idea, no, pero... Porque por el recorte de la página, o sea la gente no verá al portero, pero tengo que poner a alguien ahí que no que estorbe. Bueno, ahí está, Marcel y Gilberto. La tocaron más ambos cuando estuvieron por izquierda, o sea, se iban repartiendo.
Sí, pero más o menos pisaron la misma zona, ¿no? No, Sí, no es que estuvieran realmente uno por izquierda y otro por derecha, estuvieron más o menos, que es lo que a mí me había parecido y por eso quería que abriéramos el mapa de calor. Eh, no es que hayan jugado un partido maravilloso los dos, esa es la realidad. Yo lo que destacaba de Gil es que a los 16 años jugar al mismo nivel que tus compañeros, pues ya dice mucho, ¿no? De ti. Y acabas de abrir el mapa de calor de Eric Lira, que sí estuvo como contención clavado, ¿no? Es sí, decir, claramente no hizo la eso niña, de intentar irse al frente y generar juego. Lira sabe sus limitaciones, sabe que se las tiene que le tiene que dar el balón a los que saben, o sea, esa es su función, y eso fue lo que hizo en el partido, y también por eso a veces el equipo se ve mejor sin Edson, ¿no? Porque Edson quiere hacer más de lo que sabe, que lo que sabe lo hace muy bien, pero como es el capitán, se vuelve loco y quiere mostrar su jerarquía pisando área y pues no es para lo que le da, ¿no? sí, que además este mapa de calor de Eric Lira está muy marcado como en contención porque también hubo tramos del partido en el cual la alineación de México se convertía básicamente en tres centrales, cuatro, bueno, un 3-4-3, ¿no? O sea, Lira se retrasaba bastante y acababa haciendo una línea de tres junto a Edson y Johan, dando pie a que los laterales fueran mucho más al frente. Sí, es que iban los dos laterales, ¿no? Esta Sí, vez Gallardo, o sea, puso a Araujo, que es un lateral obviamente ofensivo, era el que le faltaba de poner. Este era el partido para ponerlo, realmente. Yo, de hecho, en el artículo que puse para Outspedia de las 7 claves, me parecía que era el partido de Araujo, era el partido para poner a Gil Mora, eso lo dijimos en el podcast. Si no es el de Arabia, ya no lo va a poner, porque este era un partido en el que a México no lo iban a atacar, no lo iban a presionar, no lo iban a patear. O sea, los árabes son otro tipo de equipo, de rival que los de CONCACAF. O sea, yo pensaba que nos iba a tocar Panamá, pero Honduras es hasta peor, porque Honduras lo va a patear más todavía. Entonces era un partido en el que Gil podía sentirse cómodo. Y a final de cuentas creo que cumplió. Mira, es interesante por la percepción como Araujo fue mucho más que Gallardo, ¿no? O sea, Gallardo jugó sí. más atrasado y Araujo fue mucho más. Sí, lo que también tiene que ver, supongo, un poco con lo que veíamos de cómo tanto Marcel como Gil Mora la tocaban más cuando iban por izquierda al Claro. frente. Entonces, sí, o sea, ahí Gallardo se atrasaba un poco menos. Y en el caso de por derecha, bueno, avanzaba menos, ¿no? Y en el caso de Julián, él sí se lanzaba con todo por derecha, haciendo menos necesario que Gil o que Marcel tuvieran demasiado el balón cuando estaban en ese lado del campo, ¿no? Y lo que te decía de que, bueno, ahora a Edson igual lo vemos marcado más a la derecha, por lo mismo que cuando se retrasaba Lira, pues hacía esta línea de tres con Edson y Johan. Y Johan incluso, bueno, perdón, y Edson de todos modos, ahí vemos el mapa, tuvo sus momentos en los que quería irse para adelante, o sea, tiene una mancha de calor importante adelante de medio campo para hacer un defensa. Sí, bueno, pues porque le gusta. Sí, No se aguanta las ganas de participar en el juego. Con México, ¿no? Porque después en el West Ham está ahí parado, pero con México no se aguanta las ganas. Y después pon a Alexis si puedes. ahí está ya. Sí. Que bueno, Alexis con mucho más, no iba a decir más trabajo defensivo, pero no exactamente. O Ah, sea, como, como, sí, ¿qué tal? Babas. ya, ahora sí. Pues sí, tocando más el balón atrás, aunque participó, digamos, más dentro de todo el campo, cruzándose más hacia la izquierda, y el Piojo, como normalmente hace, pegado a la banda derecha y otra vez sin tener mayor incidencia en el juego, ¿no? O sea, ha ido sí muy de más a menos el Piojo Alvarado en el torneo. Ya estos últimos 2, 3 partidos no se ha visto prácticamente. Y sí, Alexis, sin dar un partido extraordinario ni mucho menos, sí se vio bastante más, ¿no? Sí, creo que lo de Alvarado, pues lo habíamos platicado, ¿no? Un jugador que había sido bastante regular en, ¿cómo se dice? En los Eh, últimos partidos de selección. ajá, sobre todo lo que fue en Nations League, y después, pues ese le ayudó a mantenerse de titularidad también, porque en las pruebas que hizo Javier previo a la Copa Oro, ni Orbelín ni Chino tuvieron tanto, pues sí, unas acciones tan destacadas, entonces hizo fácil dejar la dupla entre, entre Piojo y Alexis, pero sí creo que ya estamos quizá en el punto en el cual valdría la pena probar con Chino y Alexis, o bien Orbelín y Alexis, Orbelín por derecha, porque el Piojo, cada partido que juega, se nota menos. Que igual, no todos los jugadores deben tener el mismo peso, también por ser un esquema asimétrico en el cual el lateral derecho sube más, pues eso le resta responsabilidades ofensivas al Piojo, pero sí, creo que
está desvaneciéndose poco a poco, como que ya después de 4 partidos, pues sí piensa uno, ok, le toca a otro, ¿no? Sí, el problema es que no hay mucho quien. O sea, el, al que llevó en su posición como suplente es Efraín Álvarez y no ha jugado ni un minuto, creo que no ha salido a la banca ni una vez. Uh-huh. Entonces, no queda muy claro a quién va a poner, ¿no? O sea, al chino lo suele usar por izquierda, metió a Orbelín esta vez por derecha un ratito, pero como que no parece haber suplente, salvo que decida cambiar por completo de esquema y poner a un lateral, perdón, un extremo al que suele usar por izquierda, ponerlo por derecha, ¿no? Sí, porque incluso a Quiñones lo acabó metiendo por izquierda en este partido. Sí, porque no cambió la línea de tres de adelante, ¿no? Que pobre Quiñones no le encuentran lugar y entonces no encuentra minutos. Sí, para Quiñones la mejor posibilidad era cuando estaba probando el 4-2-3-1, que lo vimos sobre todo en los partidos ante, que fue Surinam, que lo jugó él, y luego con Costa Rica, que ya jugaron ahí Chávez y Marcel rotándose. Sí, entró de cambio. Aquí ya más bien fue un 4-3-3 más claro, que cambiaba de repente a 3-4-3. Y sí, eso está dejando a Julián pues otra vez en tierra de nadie, ¿no? Que pues es un jugador que pues está en una circunstancia que ocurre de vez en cuando, como las tormentas sin lluvia, en la cual tienes un jugador muy bueno, pero al que no le encuentras hueco en selección. Un poco lo que le pasaba en sus 3 meses buenos a Pizarro. En sus 2 meses buenos, ¿no? Tuvo su lapso, tuvo un torneo muy, muy bueno, y cuando lo llevó el profesorio, pues nomás no, tampoco supo dónde ponerlo, lo mandó igual a hacer extremo también, y no funcionó para nada. No, porque además ese sí de plano no tenía ni la velocidad ni el dribbling para ser un extremo, ¿no? ¿Qué más? Raúl, pues poco, pero con la participación del gol. Marcel no mucho tampoco, pero bueno, con el balón. Es que no hay muchísimo que decir de un partido que, la verdad, fue muy tranquilo para México. Sí, es verdad que el primer tiempo termina 0-0 y que, bueno, como siempre con la selección mexicana, si el partido se va alargando y México no anota, pues se empieza la presión y eso. Pero la realidad es que ve eso. México tiró 8 veces, Arabia Saudita una, En el primer y, tiempo, y te acuerdas ese tiro que vimos de Arabia Saudita, que, o sea, no llevaba nada. Simplemente las malas salidas de Malagón son lo que nos pusieron un poco a temblar, pero el partido fue absolutamente controlado por la selección mexicana sin jugar bien, además, ¿no? Entonces, no hay muchísimas conclusiones que sacar. Creo que es interesante el hecho de que no utilizara a Israel Reyes en ningún momento, aunque creo que tiene que ver con el trámite del partido, ¿no? Que se da cuenta que pues, los laterales podían ir con absoluta impunidad. No tienes por qué meter un lateral más defensivo que Julián Araujo, porque Araujo está yendo tranquilamente y no le cae nadie por el espacio, al punto que después saca a Gallardo, mete a Mateo Chávez, porque el lateral derecho árabe estaba completamente tronado, y Mateo Chávez se da un festín por la banda izquierda de México. Creo que ese tipo de cositas, pero más que eso no hay mucho que concluir. sí, creo que ya que hablaste de Mateo Chávez, pues bueno, sirve para, bueno, comentar lo que fue uno de los debates un poco de mala fe de las redes y de televisión ese día, lo que fue Gallardo y Chávez, con la gente quejándose de que, pinche Gallardo es un muerto, no debería estar en selección ya, Mateo Chávez tiene un techo mucho más alto que Gallardo. Bueno, a ver, por techo hipotético, quizás sí, porque ya conocemos el prime de Gallardo, pero no es fácil llegar a ese prime con todo y que nunca salió de México, ¿no? Mateo sí entra a este partido en circunstancias muy favorables para él, con un lateral derecho que ya estaba muerto, con un partido que en ese momento estaba 1-0, y por poco se vuelve 1-1 precisamente por Mateo Chávez. No sé si recuerdas esta jugada en la cual él se barre dentro del área para robar un balón, parece que lo roba, la jugada continúa sin ningún problema, y nos pasan una vez la repetición, y parece que era falta de Mateo. Bueno, o sea, ¿tú consideras que es falta cualquier jugada ahí medio dramática, como aquel empujón que decías que... Pero bueno, yo la verdad es que Bueno, no me acuerdo de esa jugada, o sea, ya. no tengo idea si... Sí, es una jugada en la cual está el partido 1-0, eso, como así, ¿no? Se barra dentro del área, roba el balón, la ponen una sola vez, y parece que Mateo hace contacto en el jugador árabe antes que en el balón, y ya luego no la volvemos a ver. Esa jugada, yo les decía, cuando me responde ahí en Twitter alguien sobre el tema de Mateo y Chuy,
Si esa misma jugada la hubiera hecho Gallardo, redes y prensa habrían estado duro y dale con que pinche Gallardo nos puso en peligro, eso era penal, maldita diva, va, ya que lo saquen. Hubo alguien que me respondió, es que Gallardo es un riesgo de expulsión. Y le pongo la tabla, cabrón, lleva una roja en los últimos 7 años en su club y 0 en toda su vida con la selección. ¿Cuál pinche expulsión? Simplemente Gallardo ya es de los jugadores a los cuales un sector de afición, no tanto de prensa, porque sí habría que estar muy ciego como periodista para no ver que hay una diferencia clara entre él y los demás, pero sí hay un sector importante de la afición que no quiere a Gallardo y entonces está ahora en luna de miel con Mateo, pues porque es el joven, es el que se va a Europa ya ahora a la Z, Es el que no es Gallardo. es el que no es Gallardo, y Mateo, disfrútala, porque esa luna de miel no va a durar mucho. Sí, es lo que pasaba con Ochoa, ¿no? Que siempre le salía uno que no era Ochoa y entonces que la gente se enamoraba de él por no ser Ochoa, ¿no? Jurado en su momento, Acevedo también, hoy Malagón, pero pues, ahí después vemos las limitaciones de esos Sí. jugadores y pues, Y mira que de Malagón, esa luna de miel también ya se acabó. Ya en cada partido ya podemos ver más comentarios, a lo mejor no en televisión, porque bueno, ya sé que nos toque Andrés Vaca, que pues está en el americanismo de toda la vida, o por lo menos desde que tuvo que salir a Tigres, ahí apoyando a Malagón, pero sí, lo vemos en las redes, u otros comentaristas que dicen, no, Malagón no nos da seguridad. Se entiende por qué está jugando, es lo que hay. El tal Arrangel tuvo su partido contra Suiza y lo hizo mucho peor. Carlos Moreno fue al Mundial de Clubes, jugó 2 partidos, le metieron las 3 que le llegaron, sí, bueno, las 5, sin que fuera su culpa, a lo mejor ninguna, pero si no puedes atacar una sola, por lo menos, pues está complicado que llames la atención. Jurado también tuvo ahí su gran parte de culpa en el primer gol del Al Hilal contra el Pachuca. Andrés Sánchez, pues creo que sí está todavía mucho más abajo. Acevedo desapareció. Entonces, sí, Malagón es lo que tenemos hasta que el Vasco diga, pues, lo siento, mano, pero Memo, vas tú. sí, que cada vez se ve más cerca. O sea, vamos a ver si en la semifinal contra Honduras y en la hipotética final contra Estados Unidos no nos termina costando eso, esa inseguridad que está reflejando en este momento Malagón, ¿no? Eh, Sí, sí, creo que hasta ahora lo que las que ha fallado no han costado, pero esas tarde o temprano te cuestan un gol. Esperemos que no sea sino en un partido ya definitivo, sea contra Honduras, que lo veo muy complicado porque México-Honduras, salvo que sea en Tegucigalpa o San Pedro Sula, siempre les ganamos. Una final ante un Estados Unidos B que tiene 0 presión, mientras México tiene toda la presión del mundo encima, es un escenario en el cual sí percibo cierto peligro, pero bueno, de eso ya hablaremos si acaso, estaremos el jueves o viernes. De este partido, yo como digo, hay pocas conclusiones que sacar. A mí me gustó el medio campo tal como está, pero claro, hay que reconocer, para Gilberto Mora era un partido pues ideal para jugar ante una Arabia Saudí compuesta por jugadores de menor calidad a las que está acostumbrado a enfrentar Gilberto en la Liga MX, ¿no? Sí, obviamente, no fue un partido difícil para Mora, ¿no? Fue un partido donde lo pusieron a hacer lo que normalmente hace en Tijuana y lo hizo bien, ¿no? Y obviamente, pues, jugar en selección, jugar un torneo oficial, jugar eso, debutar oficialmente es complicado y te puede ganar la presión. Mora no le pasó y eso es lo positivo, ¿no? Y después, bueno, participa en el gol de México, lo que también es positivo. Y nada, o sea, yo creo que es un debut como cualquiera, o sea, no es el debut de Messi en el Barcelona, ¿no? Claro. Obviamente, pero como cualquier jugador de 16 años hubiera querido tener una selección nacional, ¿no? Sí, o sea, participa en el gol, da un pase que pudo acabar también en un gol de Alexis Vega. O sea, tiene una actuación más que aceptable. De hecho, aquí veo, nos iba a poner un comentario, supongo que de su primo, porque es de Edgar Mora, que lo mandó desde Spotify, y decía, qué buena sorpresa ver a Gil Mora de arranque contra Arabia Saudí, mejores impresiones que el torneo de Charlie. También un poco ventajoso el tema, pero bueno, sí, es cierto. Con esto que se ha mostrado de Mora, ¿creen que le alcance para ir al Mundial? Falta mucho, Sí. mucho y hay mucha competencia. O sea, va a tener que mantenerse en el nivel, o sea, va a tener que mantenerse jugando como está, tal vez dar un paso adelante, o sea, porque no es lo mismo que te lleven a la Copa Oro a que te lleven al Mundial, y después ver
cómo se compara. Digo, parece que Luis Chávez ya quedó fuera de la carrera, pero todavía quedan Romo, Charlie, Marcel, Lira, Elías Montiel, Fíjate, es que es eso, ¿no? Vienen aparte, viene Elías Montiel, viene Obed Vargas, está, Yael, sí, o sea, lo lógico, Yael sí, Padilla, o aunque sea, Yael creo que sí está mucho más, la tiene mucho más complicada Yael, de entrada porque no es un prospecto tan grande como en apariencia puede ser Mora, entonces yo creo pues que, vamos a verlo sí, en no, Chivas. O sea, si en Chivas lo ponen de interior y juega también como eso, jugó en Tulón, sí, puede ser, ¿no? sí, al final, y bueno, y también está la posibilidad por eso de Fidalgo, ¿no? Que en teoría, Claro, ya, bueno, sí, Fidalgo. no en teoría, él ya tiene el pasaporte mexicano, será elegible a partir de enero. Digo, si él ya decidió que sí aceptará un llamado, porque supongo que el Vasco lo va a llamar en cuanto pueda, pues lo tienen que llamar desde las fechas de septiembre, octubre y noviembre a entrenar con el equipo. Si no me equivoco, lo hicieron así con Quiñones, ¿no? Que desde una fecha Una FIFA fecha FIFA antes de antes. que debutara, ok, en lo que está el papel, venga a entrenar, ¿no? Que ya se vaya integrando, porque sí, hay muy poco tiempo para él, pero vaya, un año todavía es suficiente para que pueda meterse a igual a la idea del equipo. Y sí, es una zona del campo que está competida, ¿no? Hablamos de que en este momento, por calidad exclusivamente, los contenciones, Edson y Lira, Lira. Los mediocampistas mixtos, Romo, todavía, y ¿quién te Marcel. gusta? Marcel, ok. Que bueno, a Marcelo iba a poner como el que es más ofensivo, pero sí. Entonces, Pero más ofensivo pones a Fidalgo, si claro, es que está, está Fialgo y, también. y pues casi que falta uno. Sí, O sea, y es todo. y desafortunadamente ese uno, en este momento, a ojos de Javier Aguirre y de casi todos los técnicos que hemos tenido, es Charlie. Es Charlie. Sí, y después, ojo con Elías Montiel, Sí, ¿no? O sea, Elías Elías, Montiel, si se va a Europa y está jugando en Europa, pues seguramente tendrá ese lugar más o menos garantizado. también puede ser O Obed, sea, si también Obed si se Vargas, puede ¿no? ir Que también a también es Europa. otro que se puede ir a Europa, ¿Sí? exacto. Digo, Orbelín en este momento, su pelea quizá es más también como interior que como extremo, suponiendo que después se cuela la pelea Chucky y Tecatito, por ejemplo. Digo, Aunque no ha jugado un solo partido de como interior, interior en ¿no? el torneo. Sí. Lo probaron como interior, si no me equivoco, en la Nations o en las fechas del año pasado. Y sí, ha tenido poco, aunque creo que Orbelín es un caso un poco como lo que vimos de Yael Padilla, ¿no? Que quizá funcionaría mejor de interior en la selección que enviándolo al extremo. Pero bueno, creo que ese es el tema del medio campo, que sí, para Gilberto Mora está la cosa complicada. Y te decía que a mí me gusta ese medio campo. Y también, la verdad, me gusta ver a Edson de central porque no se puede alocar y subir a atacar como loco, sobre todo viendo que en este momento podemos armar un buen mediocampo. Claro, para que Edson se vaya a la central, tienes que sentar a Sarmontes y eso no es tan fácil. No, y después yo quiero ver a Edson en un partido contra un equipo bien. O sea, Arabia Saudita no atacó. Edson podría no haber jugado de central, podría haber jugado de contención y no pasaba nada. O sea, de cualquier modo no nos hubiera, o sea, no hubiera pasado nada, ¿no? Eh, Vamos a ver, Honduras, la verdad es que salvo el espíritu guerrero y la motivación que muestra cuando juega, cada vez que juega contra México, no trae nada de nada. O sea, esta Sí, generación hondureña es de verdad lamentable. O sea, si nos ganan es como para cerrar el aeropuerto cuando el equipo mexicano llegue y que aterricen en Toluca, ¿no? Porque realmente es un equipo muy flojo este hondureño, que sí, contra México se crece, sí, contra México es otra cosa normalmente, pero viene de ser goleado 6-0 por Canadá, ¿no? El partido contra Panamá lo terminan ganando porque los panameños, y ya si quieres podemos empezar a hablar de los otros partidos de Copa Oro, porque los panameños van ganando 1-0, tienen el partido completamente controlado, tienen oportunidades de hacer el 2-0, no lo anotan y muchas veces esas cosas pasan, ¿no? No anotas el gol, los últimos 15, 20 minutos se te empiezan a poner pesados, te empatan el juego y después te ganan en penales, sí, ¿no? que fue lo que pasó en este caso, con Honduras consiguiendo el empate al 82 a través de... ¿Es el Choco Lozano? El Choco Lozano en Sí, un gol además sí, rarísimo, sí. un tiro horrible que le cae al Choco Lozano, le rebota, quién sabe si a propósito o no, y termina en gol. Sí, se van después a penales, falló Panamá el tercero, Honduras falla el quinto, en el que parece que okay, aquí ya se acabó la Cenicienta, pero no, también fallan el sexto los panameños y ya el último lo mete, aquí ponen a Pineda, pero creo que salgan al revés, entonces bueno, sea como sea, el chiste es que el sexto lo anota Honduras y con eso pues sí, consigue avanzar. También le da un poco de variedad que ya hacía falta a la Copa Oro,
porque ya estaba haciendo muy normal que estuvieran siempre México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, y ocasionalmente Costa Rica. No salíamos de ahí últimamente en CONCACAF, entonces que se meta en otros equipos, pues está divertido, y evidentemente pues, sí, le facilita en apariencia un poco las cosas a México. Vamos a ver aquí las estadísticas del partido. Eso es el total: 14 tiros a 10, en posesión 68-32 para Panamá. Primer tiempo, por ejemplo, sí, 10 tiros a 1 para los Les panameños. pasaron por encima. Lo que pasa es que los panameños no pudieron, o sea, el portero hondureño Mengíbar hizo 4 atajadas en el primer tiempo. Solo que tenían para sentenciar, no lo hicieron, y en lo que suele pasar en los segundos tiempos, ¿no? O sea, empieza a perder fuelle Panamá, Honduras se empieza a ir encima por una cuestión anímica y termina empatando el juego. Sí, vemos aquí en posesión todavía fue igual, 66-34 para Panamá, pero sí, esos últimos 10-15 minutos, igual lo vemos aquí en los pases, ahí es donde Honduras se lanza al frente y le funciona, consigue el empate, y ya con eso pues elimina al conjunto panameño, que de todos modos es uno de los candidatos más fuertes a colarse al Mundial en la eliminatoria de CONCACAF, que va a estar buenísima, que ojalá podamos disfrutarla como narradores. Sería bueno. Sí. Sí, no, pero bueno, ahí está el partido entre Panamá y Honduras, nos deja al rival de México, y de ahí tuvimos otra sorpresa, también en penales, en este caso, sí, bueno, con circunstancias muy particulares, como fue la expulsión de un jugador de Canadá, que fue al minuto... Al 45. O sea, ya para llegar al medio tiempo. Entonces, ahí Canadá, que se había puesto en ventaja al 30, pues se hace para atrás, y los guatemaltecos de Luis Fernando Tena consiguen el empate a través de Rubín al 69, y en los penales también sufriendo, pero lo ganan al 7º. Otra serie lamentable ahí. Chiqui Drácula diciendo, no, bueno, primero quejándose de la narración. Sí. La narración muy grandilocuente, la típica narración, que a mí me pareció hasta divertida, ¿no? O sea, sí, para ellos era muy importante, yo creo que está bien, ¿no? O sea, a final de cuentas, eso uno. Y después, 2, el gran trabajo de Tena, cómo se han acortado las distancias. Cabrón, les echaron un jugador al medio tiempo, sí, jugaron 45 minutos con un hombre más, hubieran perdido 3-0 de otro modo. O sea, que la gente no vea ni el resumen, o sea, que no lea ni la ficha del partido, es irritante, francamente. Tío, primer tiempo, posesión 55-45, una ocasión clara que fue el gol. Tío, o sea, no estuvo tan disparejo, pero sabías que... Sabías, o sea, es lo normal, ¿no? Lo hemos visto en los partidos de México, que se abren en el segundo tiempo. Estados Unidos también lo suele hacer contra rivales. O sea, Canadá, ya con ventaja, se encaminaba a la victoria, tiene esa roja, y entonces pues sí, se le va encima a Guatemala, que se puede decir que, ok, el flaco Tena está trabajando bien. Le habían ganado a Jamaica en la fase de grupos, que creo que era la primera vez que lo hacían. O sea, sí están avanzando, pero claro, el hecho de que le hayan ganado a Canadá en penales tiene mucha influencia el tema de la roja, evidentemente. Ahí sí, como tú decías, ¿no? Salvo que seas el Pachuca ante el Real Madrid, o bueno, casi cualquier equipo ante el Real Madrid, tener un hombre más durante medio tiempo o casi todo el partido, pues es una ventaja suficiente para igualar ante un rival más poderoso. Igual, Canadá tampoco es que sea una bestia negra, sobre todo sin Alfonso Davies, ¿no? Sí, exacto. O sea, no estuvo Alfonso Davies, sí estuvo Jonathan David, después entró Kyle Larin y falló su penal. Sí. Pero sí, creo que no estuvo Eustaquio tampoco. O sea, era una selección canadiense que, pues, más o menos, ¿no? O sea, tampoco tenía algunas de sus principales figuras, y pierde porque le expulsaron a un jugador. O sea, nada de se están acortando las distancias. Sí, si hubieran acortado, si el rival de Guatemala hubiera sido el que deseábamos todos, pero desafortunadamente nos falló Keylor, nos falló el Piojo, y falló también al final Rojas, y Costa Rica pierde en penales ante Estados Unidos. Ahí sí, cuando fallas 3 penales de 6, pues, ¿qué se le va a hacer? Los gringos fallaron únicamente 2, uno que mandaron, creo que al travesaño. El quinto sí lo paró Keylor. Y pues... O sea, cuando los dos porteros son Keylor Navas y Freeze, el portero gringo, dices, bueno, esto lo tiene ganado Costa Rica, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿cómo puede ser que, digo, también
Keylor Navas en la serie contra Holanda en su prime en 2014 no paró un solo penal, Ujú. pero sí, no sé, yo esperaba más de los ticos, que al final esperaban en los penales, ¿eh? O Claro. sea, en el partido hicieron lo que tenían que hacer, empataron, se fueron al frente rápidamente, les dieron la vuelta, tuvieron los arrestos para empatar, pudieron haberlo ganado Sí. cerca del final, lamentablemente no sucedió, y al final de cuentas pierden un partido en el que merecían perder, o sea, esa Sí. es la realidad. O sea, Ahí está. ojalá hubieran ganado, porque la burla hubiera sido inacabable contra los gringos si hubieran quedado fuera en cuartos de final de su propio torneo, pero la verdad es que sí merecían pasar. Ahí ven en pantalla, en primer tiempo, posesión 71-29 para los gringos. También condicionado por, Claro, por la gol ventaja de Costa Rica. Costa Rica. Y en el segundo, contrario, que se voltea la cosa, porque son los ticos quienes tienen que irse al frente para buscar el empate. Igual, posesión 57-43, más ocasiones claras para los gringos, igual, más manejo de balón, sí, un juego un poco más cerrado. Y sí, Costa Rica tuvo mucho mérito al obtener el empate. Desafortunadamente, pues sí, en los penales se les va la gran oportunidad de eliminar a Estados Unidos. Además, a veces una copa, unas semis increíbles, Costa Rica, Guatemala, México, Honduras. Ya me imagino esa final Guatemala-Honduras que no se va a dar, desafortunadamente. O sí, eso sí puede pasar todavía. Sí, de hecho, Guatemala-Honduras es justo una final que sí puede suceder. Sabemos que lo más normal es que sea Estados Unidos-México. Y digo, ya hablaremos de ese partido. Solo decir que todo el mundo se acuerda del 2-0, con justa razón, que es el peor resultado en la historia de México en mundiales, probablemente. O sea, es entre ese y el 6-0 de Alemania en 78. Creo que no hay mucho más. Digo, hay algunas en los 50 y eso. La gente dirá Suecia 3-0, pero pues para nada tiene que ver. O sea, no es lo mismo. Pero también la gente no recuerda que el último partido oficial del Vasco Aguirre contra Estados Unidos es un triunfo 5-0 en una final de Copa Oro, que es uno de los mejores resultados de México contra Estados Unidos en muchísimo tiempo, ¿no? O sea, yo sé que no era el equipo A, como en este caso Estados Unidos. México dice que tenía un equipo B, pero ese equipo B eran Gio, Vela, Ochoa, o sea, era un equipo que ya quisiéramos tener un equipo B así ahora. Y México, bueno, termina ganando 5-0 ese partido y es un resultado muy importante, o sea, de verdad muy importante, porque rompe una inercia negativa de 10 años que teníamos contra ellos y abre una época de dominio de otros 10 años, que dura hasta 2019, en el que México en partidos oficiales constantemente ganó a Estados Unidos, incluyendo eliminatorias en Colombos, finales de Copa Oro, etcétera. Sí, digo, ahora, justo como sea, ¿no? Después de 2019 viene nuestro declive, viene el ascenso de su generación, que esa generación ya vimos que no es tan buena como creían y además también tienen broncas ahí por todas partes en la federación, los técnicos, el técnico de Canadá, no sé si viste, ¿no? Jesse Marsh, estadounidense, que hace unas semanas, cuando se soltó la polémica de que pidieron vacaciones Pulisic y otros, sale a declarar, sí, aquí en Canadá nadie me pidió descanso, aquí todos comprometidos. Y ayer que pierde con Guatemala, bueno, nos faltaba medio equipo. Sí, ya. Que sí tuvo que ver con el tema de lesiones, pero sí es de, a ver, no seas tan boca floja que puedes acabar pagándolo, y lo pagó muy rápido el técnico de Canadá, que es estadounidense. Y sí, ahora Estados Unidos están felices porque encontraron a su nuevo héroe patriota que va a estar en la Casa Blanca con Donald, el buen Diego Luna. Aunque claro, quizá también luego lo confundan con otro Diego Luna que hizo un yo te diría gran monólogo. que este es el mal Diego Luna, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, para ellos es el bueno, ¿no? Según quien sea, pero sí, ojo que con mismo nombre y rasgos no son, digamos, que tampoco tan distintos, se les puede olvidar. O sea, falla un penal contra México y lo suben también a la camioneta de ICE. Ese comentario es polémico. Es polémico. Ya, la vida es triste y ¿qué se le va a hacer? ¿No? Y es polémico, pero no es totalmente injustificado. Pero bueno, exacto, creo que con eso ya estamos a punto de cumplir una hora. Sería momento de dejarlo ir. Y nada, pues estaremos aquí, no sé si mañana o el miércoles. Tuvimos un acalorado debate sobre si va a ser mañana o el miércoles. Ya lo decidiremos en el transcurso del día de hoy, dependiendo de qué pase y qué tengamos, pero estaremos. Exactamente. Como mínimo, hay algún clip, algún buzón habrá, si no, un VIP. Pero sí, habrá esta semana entre Mundial de Clubes y Selección Mexicana algo de mercado, quizás se pueda mover, esperemos que se concrete lo que estoy pensando, pues ya
Platicamos mañana o el miércoles. Por lo pronto, despedimos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartinDELP, el del programa es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD, el Telegram es Desde el Bar Podcast, ¿y cómo es el Patreon? Patreon.com/Desde el Bar POD. Gracias.